Pues abran sus Biblias, vamos a estudiar la palabra con este tema número 8. Con una frase, solamente le puse una frase a esta enseñanza que dice: alabad a Dios, con signos de exclamación, por así decirlo. Apocalipsis 19:5 es el último libro de la Biblia. Permítame leerle este versículo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hagamos una oración. Señor, gracias te damos por todo. Tú eres todopoderoso, maravilloso, admirable. Tú eres nuestro Dios, a quien alabamos, adoramos y exaltamos. Y hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra gran necesidad, nuestra hambre de ti, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesús. Te damos gracias por todo. Amén. El Salmo 145, versículo 3, igual tome nota, pero este versículo dice que Dios es grande y digno de suprema alabanza, y que su grandeza es inescrutable, es incomprensible, lo que significa esta palabra. En otra versión dice este versículo: grande eres, nuestro Dios, y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Me gusta esta versión también. Salmo 145, versículo 3. Grande eres, nuestro Dios, y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Hermanos, Dios está por encima de todas las cosas, por debajo de todas las cosas, afuera y dentro de todas las cosas. Dios está encima, pero no es levantado. Está debajo, pero no es hundido. Está afuera, pero no excluido. Está adentro, pero no confinado. Dios preside por encima de todas las cosas, sostiene por debajo de todas las cosas, abraza desde afuera todas las cosas y llena la parte interna de todas las cosas. Esta es la inmanencia de Dios, es un atributo de Dios. Está difícil de entenderlo, un poquito. Bueno, el atributo de la inmanencia de Dios es que Él está en todas partes y en todas las cosas, penetrando y permeando todo el universo. Este atributo es diferente a la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, Él no necesita trasladarse para ir a algún lado. Podríamos orar y decir: oh Dios, ven a ayudarnos. Pero en realidad Dios no se traslada para venir a ayudarnos, porque no hay ningún lugar en el que Dios no esté. Lo que pasa es que a veces en nuestro entendimiento finito, limitado, pues no nos alcanza para más, es la realidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, el Salmo 139, versículo 9 y versículo 10, dice lo siguiente: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora, las alas del alba se puede referir, hermanos, al esparcimiento y la velocidad de la luz mientras llena el cielo de la mañana desde el este hasta el oeste. Pero la misma luz, hermanos, no puede sobrepasar la presencia y el conocimiento de Dios. La luz viaja
a una inconcebible velocidad, ¿sabían? Y llega más allá de lo que el ser humano es capaz. Ilumina al grande y el amplio mar y hace que sus olas brillen a lo lejos, pero su velocidad fracasa por completo cuando trata de escapar del Señor. Las Escrituras nos enseñan también sobre la inmensidad de Dios. Dios es tan inmenso que el universo no puede contenerlo, así dice la palabra, aunque está en todas las cosas. Él no está confinado ni es contenido por su creación. En cambio, Él la contiene a ella. Isaías 40:12, tomen nota o vayan a la palabra y veamos qué es lo que dice aquí este versículo, que está en forma de pregunta. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. La respuesta es Dios. Una pregunta retórica cuya respuesta es Dios. Bueno, este es otro ejemplo de lo que llamamos antropomorfismo, ¿recuerdan? Dios atribuyéndose características humanas para que nosotros podamos entenderlo, para entender lo que Él es y entender lo que Él hace. Porque la Escritura dice que Dios es espíritu, es decir, Él no tiene un cuerpo como nosotros. Entonces, vamos a leerlo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Lo primero que puede llegar a nuestra imaginación acerca de Dios es como un gigante que tiene una mano tan grande y contiene todo eso, porque nuestro pensamiento está limitado. Pero Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo humano como el nuestro, como bien lo mencioné. Pero entendemos perfectamente lo que el Señor nos está diciendo a través del profeta Isaías. Es decir, Dios es tan grande y tan dominante sobre toda su creación que tendríamos que pararnos impactados por su poder y por su gloria. Es lo que nos está diciendo este versículo de Isaías. Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Dios es tan grande en su sabiduría, en su inteligencia, que con Él, ¿verdad? Él con 3 dedos, así lo describe la Escritura, junta el polvo de la tierra. Al hacer esto, a juntar el polvo, en consecuencia, Él sabe exactamente cuántas partículas de polvo hay en toda la tierra. Y estamos hablando aquí de la sabiduría de Dios. Para llevarlo aún más lejos, Dios sabe qué tan pesadas son las montañas. Él pesó los montes con balanza, lo acabamos de leer también, y con pesa los collados. Vamos al versículo 17 de Isaías 40, que dice así: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. La gloria de una nación poderosa es algo que muchos admiran, su poder económico, su poder militar. Y seguramente algunos pueden mencionar, no, pues una nación poderosa, Estados Unidos, ¿verdad? De América, China, Rusia. Muchos admiran eso. Pero comparada con la grandeza y el poder de Dios, no es nada. Así lo describe Isaías también. Versículo 22, estamos leyendo algunos versículos de aquí de Isaías 40, y dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto nos habla de un control y gobierno absoluto de todas las cosas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vamos al 25. ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el Santo. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza
y el poder de su dominio, de nuestro Dios. De este Dios, hermanos, al que hace unos minutos levantamos nuestras manos y le cantamos. Cuando leemos la Escritura de esta manera, entendemos solamente un resplandor de la grandeza de Dios. Estos pasajes son generalmente citados para describir el vasto e imponente Dios que gobierna el universo. El pastor del universo, que se mueve a través de su universo, con sus miles de millones y billones de años luz, con sus mundos tan grandes que todo nuestro sistema solar, nuestra Vía Láctea, se vería como un grano de arena en comparación. Sin embargo, Dios sobresale ahí y llama a estos millones de mundos sus ovejas. A todos los llama por su nombre y los guía a través del vasto cielo. Podríamos decir que este es el pensamiento más elevado que conocemos dentro o fuera de la Biblia, y Dios hace esto por la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así como un pastor cuida todas sus ovejas y ninguna se le pierde, Dios guarda todo su universo. Los hombres encuentran las estrellas con su potente telescopio y hablan con erudición sobre sus hallazgos, pero Dios es quien gobierna el universo. Por eso el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 104, versículo 1, y dice: bendice alma mía a Jehová. Y esta frase, hermanos, es un llamado para adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad, para hacerlo desde lo más profundo de nuestro ser. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Este verso resume la totalidad del acto de la creación en un gran pensamiento. En ese acto, el Dios invisible se ha vestido a sí mismo en esplendor y gloria, haciendo visibles estos atributos. Ese es el significado más profundo de la creación. El universo es el adorno de Dios. Versículo 2 aquí del Salmo 104 dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Versículo 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Hermano, todo esto que hemos mencionado sí es grandeza, es la inmensidad de la inmanencia de Dios, comparada con la vastedad y la pequeñez del mundo. Con razón el salmista escribió lo que leímos al principio también: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es incomprensible. La palabra que se utilizó aquí en el original para alabanza es halal, y significa lo siguiente, para los que toman nota: significa brillar, hacer espectáculo, alardear, pero en el sentido positivo. También significa hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, cantar, alabar, alborotar. Significa aleluya, estruendo, glorificar, júbilo y resplandecer. Tiene varios significados esta palabra. Hermanos, es muy importante conocer lo que dice la palabra de Dios con respecto de cómo debemos alabar a Dios en la iglesia. Es probable que algunos pudieran preguntarse lo siguiente, ¿verdad? Sobre todo los que tienen poco: ¿por qué aplauden? ¿Por qué cantan? ¿A quién le cantan? Yo no veo que esté Dios ahí, por ejemplo. ¿Por qué levantan las manos? ¿A quién le levantan las manos? Son preguntas válidas que pueden tener aquellos que tienen poco asistiendo a la iglesia. Y a continuación veremos algunas expresiones que encontramos en la Biblia para alabar a Dios. Esta enseñanza va a ser muy práctica, hermanos. Una manera de expresar nuestra alabanza al Señor es con nuestras manos. Vamos al Salmo 47, versículo 1, que dice así: al músico principal
Salmo de los hijos de Coré. Y lo siguiente dice, pueblos todos, batid las manos. Batid las manos. ¿Sabían que el récord, de hecho es un récord Guinness, espero no estar tan obsoleto en esto, pero ¿sabían que el récord de aplauso más largo de la historia lo tiene el español Plácido Domingo, tras interpretar a Otelo en la Ópera Estatal de Viena? El tenor hizo su memorable actuación el 30 de julio de 1991 y los presentes estaban tan entusiasmados que le hicieron salir saludar nada menos que 101 veces. En total, 1 hora y 20 minutos de aplausos. 80 minutos. Cuando algo impresionante, ¿no? Él también ostenta el récord del aplauso más largo logrado en el Teatro Real en Madrid, y en este caso fueron 32 minutos de ovación para su interpretación en Simón Boccanegra de Verdi el 28 de julio de 2010. 1 hora y 20 minutos de aplausos, de ovación y elogios para Plácido Domingo por cantar de manera sublime un canto de ópera. Pueblos todos, batid las manos, dice el salmista aquí. La palabra batid en el original es taca, que significa hacer ruido, palmotear. También describe el sonar de una trompeta o el sonar de una alarma. Por lo tanto, esta palabra nos indica energía y entusiasmo. Así venimos a alabar al Señor, con energía y entusiasmo. Vengo a alabarte, a adorarte con esa alegría. ¿Cómo estás, hermano? Vamos a alabar a Dios. Yo he venido a alabar a Dios, no ya hasta un canto. ¿A qué has venido? A alabar a Dios. Bueno, todos los aquí presentes, a ver, levanten, tienen 2 manos, tenemos 2 manos. ¿Verdad que sí? Es una gran bendición. Es una gran bendición tener 2 manos. Hay personas que no las tienen por diferentes causas y seguramente pues quisieran hacerlo y no pueden. Claro, tienen su corazón, tienen su boca para alabar a Dios, pero bueno, vamos a continuar con este estudio. Bueno, si todos tenemos 2 manos, significa que podemos aplaudir a Dios. Y no porque alguien me lo esté imponiendo. Podemos hacerlo voluntariamente. En medio de la alabanza, podemos también levantar nuestras manos a Dios en señal de rendición. El salmista también decía en el Salmo 63, versículo 4, déjenme leerles algunos versículos, pero este versículo del Salmo 63, 4, dice así: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 134, versículo 2, dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, al gran yo soy. Salmo 98, 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Así que, mis queridos hermanos, cada que lleguemos al tiempo de la alabanza, les invitamos a que todos juntos usemos nuestras manos para alabar a Dios con alegría. Es una invitación. Primera de Timoteo 2:8, déjenme leerles también este versículo. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Ahora, es importante, hermanos, mencionar lo siguiente. La vida del cristiano debe ser congruente y con ese entendimiento que tenemos sobre nuestro Dios, que es un Dios glorioso y 3 veces santo,
entonces llegamos a su presencia para aplaudir con manos apartadas del mal. Qué terrible incongruencia es conocer, ¿verdad?, que Dios es infinitamente santo y llegar a este lugar con las manos manchadas de pecado. Tenemos que ser congruentes. Algunos dirán, por eso no aplaudo, ¿verdad? Bueno, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Cada vez que lleguemos delante de Él, Señor, mis manos hicieron lo malo delante de ti. Saben que con las manos podemos hacer muchas cosas buenas y malas también. La palabra de Dios dice que levantemos y alabemos a Dios con manos santas, sin ira ni contienda. Otra manera de expresar nuestra alabanza al Señor en la iglesia es por medio de cantos con nuestras bocas. El Salmo 109, versículo 30, dice así la palabra: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Salmo 109, versículo 30. Existen millones de canciones de muchos géneros alrededor del mundo, y tristemente la mayoría de esas canciones están dedicadas al amor, a la naturaleza, a los animales, inclusive existen los narcocorridos, ¿sabían? Dentro de la llamada música cristiana también hay varios géneros, pero de igual manera también existe mucha música cristiana que no tiene fundamento bíblico. Hay que tener discernimiento para eso también, hermanos. Nuestro Señor Jesús, como lo hemos estudiado, Él cantó los salmos Jalel, es decir, Él cantaba la palabra de Dios. Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Y en este caso, no es la excepción. Por lo tanto, cuando llegamos a este lugar, la invitación en el servicio de alabanza es cantarle a Dios con su misma palabra, hermanos. Con su misma palabra. Bueno, veamos algunos versículos aquí en la palabra. Primera de Crónicas 16:9. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Cantad a Jehová toda la tierra. Primera de Crónicas 16:23, ahí mismo. Proclamad de día en día su salvación. Ahí en Primera de Crónicas 16:24 dice: cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 47, versículo 6. Dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. 4 veces aquí la palabra cantad aparece únicamente en este versículo. La palabra en el original que se utiliza para esta palabra, cantad, es samar, que significa cantar con música, entonar alabanzas, entonar salmos. Eso es lo que significa esta palabra. El Salmo 100, versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 149, versículo 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas, y dice algo muy bonito aquí: y espadas de 2 filos en sus manos. Con la misma palabra de Dios le cantamos. Sería bonito cuando estemos alabando al Señor también tomar nuestras Biblias y levantarla, ¿verdad? Con eso le estamos cantando al Señor, con nuestra espada de 2 filos, con la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, tenemos que ser serios en el estudio de la palabra. Ser discípulos, estudiantes serios. Saber utilizar nuestra arma principal,
La palabra de Dios derriba todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra de su conocimiento, ¿sabían? Cuando llega un testigo de Jehová a tocarte a tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, deme tiempo, déjeme hablar al pastor para que venga? No, tú debes de conocer la palabra. Ya me confundió. No, hermano, ¿cómo te va a confundir? Conocemos la verdad. Jesucristo es la verdad, la palabra es la verdad. Y si tú eres serio en estudiar la palabra, de llenarte de la palabra, de entender la palabra y conocer un poquito de cómo trazar la palabra, difícilmente te van a confundir. Estarás firme en la roca, en la verdad de Dios. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, dice aquí el salmista. Salmo 146, 2 dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Qué vamos a hacer mientras vivimos? Cantarle al Señor, alabarlo a Él. Yo estaba meditando en esto que es maravilloso. Y me ponía a pensar acerca de la vida, de la existencia. ¿Cómo es que llegamos a vivir? Llegamos a existir aquí. Y sabías que lo que está dentro de ti, o sea, es algo maravilloso en el sentido de cómo fuimos creados y formados, de que no hay una persona que piensa igual que tú en todo el mundo. Tendrá rasgos muy idénticos a ti por fuera, pero por dentro eres diferente. ¿Cómo es que empezamos a existir y a vivir y a tener ese conocimiento, pero aún más grande? Que el Señor vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Quién puso la conciencia? ¿Quién puso esto que soy yo? Es maravilloso. Es Dios. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmos 47, versículo 1. Con voz de júbilo. Y aquí también encontramos algo hermoso. Hermanos, cada vez que nosotros venimos a este lugar, tenemos que venir con alegría. Alabar a Dios con energía, con todo nuestro corazón, que ahorita lo vamos a estudiar. El problema es que, de hecho estoy a punto de sacar un tema que se llame punto de equilibrio, porque la mayoría vive en los extremos. Se pierden, hermanos, en el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en otra iglesia, no hombre, empezaba la alabanza, y los que estuvimos en otra iglesia me van a entender. Remolineábamos y nos salíamos y por todos lados y en un buen sentido, si hay orden está bien, se puede alegrar, se puede aclamar, se puede con voz de júbilo, dice la Escritura. Pero llegamos aquí, no queremos ni aplaudir, hermano. ¿Ven los extremos? El punto de equilibrio aquí. Claro que podemos cantarle al Señor con alegría, con gozo. Él nos salvó, Él nos ama. Él es todo para nosotros. Esta palabra júbilo, en el original es la palabra terúa, que significa grito de gozo. Significa un sonido fuerte de trompetas. Un grito de jubileo. Un clamor de victoria. ¿Escuchan la alabanza que ponemos? En este caso a Janet Arroyo. Ella se goza, hermanos. Ella grita y alaba al Señor y es libre para alabar al Señor. Tenemos esa misma libertad de hacerlo también nosotros. Esta palabra, terúa, aparece más de 36 veces y se deriva de la raíz verbal rúa, que quiere decir gritar o exclamar, ya sea de gozo o como aclamación. Ahora vayamos al libro de Esdras para leer unos versículos. En el capítulo 3, versículo 1.
Vamos a leer la palabra. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Así nos juntamos en la iglesia, como uno solo, para venir a escuchar la palabra y adorar a Dios, en un mismo sentir. Habrá por ahí algún distraído en su celular que no me le interesa nada, puede ser, y solamente refleja la condición espiritual. Que Dios tenga misericordia. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y este mes séptimo se refiere a un mes especial en el calendario espiritual de Israel, porque ellos celebran el día de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Este era un acto de obediencia alentador entre los exiliados que regresaron. En un tiempo de pocos recursos y gran trabajo por hacer, ellos se tomaron el tiempo y dinero para reunirse para estos grandes festejos. Leamos el 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Veamos lo que dice este versículo. Dice que edificaron el altar. Primero edificaron el altar, lo que significa que tomaron como prioridad esto, para que los sacerdotes entraran para hacer expiación por los pecados del pueblo. Hermanos, lo primero que querían hacer ellos era ponerse a cuentas con el Señor. Por eso comenzaron con la edificación del altar. Y colocaron el altar, versículo 3, sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. En la palabra hebrea que se utiliza para tabernáculos es Sukkot, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Sukkot, así como suena, con T al final, es una fiesta alegre en el calendario judío, y es la forma, Sukkot es la forma plural de Sukkah, que significa tienda, cabaña o caseta. Se denomina en la Biblia como tabernáculo. Esta fiesta conmemora el viaje que hicieron los israelitas bajo el liderato de Moisés desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad de la tierra, en la tierra de Israel hace 3.500 años aproximadamente. ¿Qué pasó? Ellos vagaron por el desierto durante 40 años mientras vivían en frágiles tabernáculos. Por generaciones, el pueblo judío ha tenido la costumbre de construir una sukkah en su patio o balcón en obediencia al mandato bíblico. Se puede construir una sukkah con un simple marco de metal o de madera y luego cubrir las paredes con telas, alfombras o frazadas. El techo se hace de ramas de palmera con suficiente espacio entre las ramas para ver las estrellas. Bueno, el tabernáculo debe de ser suficientemente grande para acomodar una mesa, porque la familia come durante estas fiestas que ellos celebran. Varias familias se pueden unir para construir una sukkah y decoran las paredes con dibujos, artesanías y flores, y cuelgan frutas desde el techo de palmas. Así lo hacen ellos. Y se utiliza la mayor cantidad de veces como posible durante la semana, para sentarse a conversar, para comer, para cantar o para entretener amistades. A veces algunos duermen en la sukkah, en el mismo tabernáculo. Es lo que celebran en esta fiesta de los tabernáculos. De noche la temperatura puede ser bastante fría y planifican sus actividades y comidas alrededor del clima. No se reúnen meramente para comer, sino también para narrar la historia del Éxodo y leer porciones bíblicas. Se canta y se agradece la provisión de Dios durante esos 40 años en el desierto. Todo esto sirve como un recordatorio de su transición desde la esclavitud hasta la libertad. La fragilidad de la estructura sitúa a todos en el mismo nivel social durante esa semana. No hay diferencia, no hay excepción. Y también es recordatorio
de que somos frágiles criaturas en total dependencia de la protección y provisión de Dios. Esta fiesta, Sukkot, es la tercera fiesta de ascensión a Jerusalén. Coincide con el final de la cosecha frutal. En el antiguo Israel, cuando los agricultores subían a Jerusalén, llevaban parte de sus cosechas a Dios en el templo. No se reúnen, como les digo, meramente para comer, sino para narrar la historia del Éxodo, donde ellos cantan y agradecen a Dios por su provisión. Solamente les di una pequeña descripción para que entendieran solamente un poco acerca de esta fiesta de los tabernáculos. Pero sigamos leyendo aquí en el versículo 5 de Esdras. Dice, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años, a los jóvenes, a los más fuertes, arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Vean los últimos 3 versículos. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, solamente por ver los cimientos, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, entonces estamos viendo a jóvenes, fuertes, también encontramos aquí ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Recuerdan la enseñanza pasada? Y los presos los oían, a Pablo y Silas. Estaba pasando algo similar. No se podía distinguir. Por un lado estaban los ancianos llorando, por otro los jóvenes cantando, gritando con alegría de gozo. Con la reconstrucción del templo volverían a ser Israel como pueblo independiente y soberano. Los ancianos lloraban de emoción, mientras los jóvenes daban gritos de júbilo. Cantos y lágrimas de gozo se mezclaron cuando se puso la primera piedra para construir el templo. Hermanos, nosotros debemos de poner el ejemplo a nuestros jóvenes y niños de cómo se debe alabar a Dios, no solamente aquí con nuestras manos y con nuestra boca, sino con nuestra vida. Nosotros somos los primeros en ser esos hombres y mujeres apasionados por buscar al Señor y acudir a la iglesia. Nosotros. Si nosotros no somos personas serias para alabar a Dios, para estudiar la palabra de Dios, y si no lo hacemos con alegría,
Los jóvenes y los niños harán lo mismo que nosotros. Así se alaba a Dios, yo así lo voy a alabar. ¿Tú lo alabas a la ligera? Yo así lo voy a hacer. ¿Tú vives así? ¿Me pides que viva como Cristo? Muéstrame a Cristo con tu vida. No van a ser más, hermanos. Cuando asistamos a la iglesia, cantemos y alabemos a Dios con alegría, con alegría. Ahora, no solo se trata de cantar por cantar, o de aplaudir por aplaudir, sino que debemos hacerlo con todo el corazón, con mucha pasión. Esto el Señor lo ha hablado recientemente a mi vida, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo. Que el deseo, que el gran anhelo del corazón de los padres, está bien que puedan estudiar, tener una carrera, que les vaya bien, eso está bien, pero que tu oración todos los días, querido hermano, es que amen a Dios. Que mis hijos amen a Dios, que lo amen más que yo, que sean mejores que yo, que lo den todo, que sirvan. Ojalá y el Señor me dé esa dicha. Y vaya que el Señor llegó justo a tiempo. Y puedo decirles, jóvenes, que ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Que mientras otros se hunden en el alcohol, en las discotecas y en el pecado, gracias a Dios llegó a mi vida. Mi pasión, mi amor. Que mi hijo supere eso, que lo ame más. Y si él es llamado a pastorear, que sea Dios. Porque ahora entiendo muchas cosas desde acá, hermanos, muchas cosas que antes no entendía. No solo se trata de cantar por cantar o de aplaudir por aplaudir, sino de hacerlo con todo el corazón, con mucha pasión para nuestro Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice la Escritura, contaré todas tus maravillas, con todo mi corazón. Versículo 2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, casi ordenando, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hermanos, la alabanza en la tierra solamente es una pequeña sombra de lo que estos versículos describen. En este punto, Apocalipsis se aproxima a la consumación del plan de Dios para toda la historia. Así que también llegaremos un día a la cúspide donde será entonada una alabanza suprema a nuestro Dios. Y al igual que hay algo precioso e irreemplazable en los tiempos a solas y en silencio con Dios, también hay algo absolutamente emocionante cuando un gran número de cristianos, en un mismo sentir, alaban a Dios con todo el corazón. No debemos alabar a Dios a medias o de manera mecánica. Hay que hacerlo de todo el corazón. Que todo lo que hay en nosotros, de lo más profundo de nuestro ser, alabe y bendiga su santo nombre. La palabra de Dios dice que Dios es digno de suprema alabanza y digno de ser alabado en gran manera. También la Escritura dice que Dios es digno de ser temido. El Dios de la Biblia es digno de recibir la gloria, la honra y el poder porque Él las creó con ese propósito. Ahora, hermanos, si Dios es digno de suprema alabanza,
Las preguntas pertinentes son, ¿estamos dando a nuestro Dios suprema alabanza? ¿Lo estamos alabando en gran manera? Cada domingo que venimos a la iglesia, ¿lo estamos alabando con gran alegría? ¿Le estamos cantando y aplaudiendo con todo nuestro corazón? En un teatro, ante miles de espectadores, un hombre que fue formado del polvo y que un día llegará a ser polvo como nosotros, recibió 80 minutos de aplausos continuos. Pregunta, mis hermanos, ¿cuántos minutos de aplausos merece nuestro amado Señor por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Meditemos. Todos nosotros debemos levantarnos y unirnos con los 4 seres vivientes y con los 24 ancianos y decir todos los días, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Nos podemos levantar y aplaudir al Señor? Porque Él lo merece. No vamos a alcanzar los 80 minutos seguramente, ¿verdad? Pero Él es digno de más de 80 minutos. Y en alguna ocasión escuché también algo interesante que decían, al hombre se le aplaude aquí, a Dios se le aplaude con las manos levantadas, porque Él es el Altísimo, Él es nuestro Dios. Hermanos, la exhortación es clara, sobre todo en práctica en la iglesia. Él es digno de suprema alabanza, de toda adoración, nuestro Señor Jesús, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo un siervo, nos sirvió en la cruz por pecadores que no merecían nada, nada. De ahí nos tomó nuestro Señor y vivimos para Él. Hagamos una oración ya para despedirnos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos exhorta. Gracias por todo, Dios. Que cada ocasión que podamos estar aquí en la iglesia, podamos también demostrar de cierta manera nuestro amor, alabándote con gran gozo, con gran alegría, disfrutar de tu presencia, Señor. No es una carga, Señor. Debe de ser una alegría y a veces mi alma no va a querer, pero haremos lo que el salmista. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien perdona tus iniquidades, el que nos sacia de bien nuestra boca, el que nos corona de justicia y de misericordia, Señor, de favores y de misericordia. Gracias por todo, Señor. Nuestra alma te bendice. Todo nuestro ser te da gloria y gracias te damos por tu gran amor y tu cuidado, Señor. Guarda la vida de cada uno de los presentes, de mis hermanos, Dios. Llévalos, Señor, con la paz, con tu paz, tu dulce paz, que pueda invadir su ser, a pesar de lo que estén pasando, que ellos puedan tener tu paz, Señor. Y haz resplandecer su rostro en ellos, Dios. Y cada día te puedan buscar y apasionarse por ti, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.